Siembra TV, más cerca de ti. Siembra Televisión, compañía anónima, no se hace responsable por los comentarios y opiniones emitidas en el siguiente espacio, los cuales son de absoluta y única responsabilidad del moderador, productor o público participante de dicho espacio. Programa de opinión con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo B, que puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de madres, padres o responsables. Siga con Salud y Municipio. Siembra TV, más cerca de ti. Muy buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos. Bienvenidos a su programa Salud y Municipio. Hoy es miércoles 15 de julio del año 2026. Como siempre, como es habitual, como debe ser, como es justo y necesario, lo primero es lo primero. Y lo primero es darle gracias a Dios, nuestro gran arquitecto del universo, por darnos salud y por darnos un día más de vida. Y a ustedes, gracias, mil gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Este programa Salud y Municipio llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. En la gerencia general, el licenciado Ángel Requena. El control máster y sonido, Ángel Ochoa. Y en la producción y conducción, quien tiene un inmenso placer de trabajar para ustedes, Douglas González, certificado de locución 47140 de la Universidad Central de Venezuela. Sean todos bienvenidos. Gracias a la unidad oftalmológica Doña Ana. La unidad oftalmológica Doña Ana está ubicada en la calle Sucre, cruce con Bolívar y Rocio, un extraordinario equipo de médicos oftalmólogos coordinado y dirigido por nuestro colega, por nuestro amigo, por nuestro hermano José Samir Iscanda. La unidad oftalmológica Doña Ana, con una esmerada atención de nuestra bella dama y para ver bien y verse bien. Unidad oftalmológica Doña Ana. Bueno, hoy es 15. Hoy se cumplen 3 semanas, 21 días del terrible y lamentable terremoto que afectó a nuestro país. Varios estados afectados, el estado La Guaira, el estado Miranda, con la gran capital Caracas, el estado Aragua, el municipio Mariño, Turmero, Maracay, Carabobo, Yaracuy, Lara, Falcón. Y bueno, ya el gobierno da la cifra de fallecidos, una gran cantidad de desaparecidos. Todavía abrigamos esperanza. Hoy son 21 días, pero tenemos que tener fe en Dios, tenemos que tener fe y esperanza. Y esto conmocionó todo el país. Lo que sí se puede demostrar que ante esta situación, la solidaridad, la fraternidad, la hermandad, el gentilicio, el venezolano salió adelante. Desde las primeras horas se apersonó, salieron los apoyos y todavía
El Colegio Médico es un centro de acopio. Todavía estamos recibiendo apoyo porque hoy se necesita más que ayer. No podemos abandonar a esa gente. Hoy más necesitamos. Ya han llegado damnificados a nuestro municipio y tenemos que seguir con la mano amiga. Ante esta situación, Salud y Municipio siempre dando la hora. Vamos a conversar, como lo hemos anunciado, con uno de nuestros predilectos amigos, profesional de la salud mental que tanto se necesita y tanto que va a afectar en estos momentos, como es el licenciado psicólogo clínico Helio Barrio. Hoy vamos a tratar nuestro tema, la fatiga emocional y el fenómeno de la hiperdisponibilidad. Este es un tema que tiene mucho que ver, que tenemos que adaptar a la situación que estamos viendo post evento telúrico del doble terremoto. Fueron 2 terremotos, uno de 7 grados en la escala de Richter y el otro de 7.5, superior al primero. Esto, bueno, como vimos, ya las consecuencias de una gran cantidad de venezolanos y extranjeros fallecidos, pero una gran cantidad de gente afectada y sobre todo la salud emocional, la salud mental. Ante eso, bueno, vamos a comunicar sobre el tema, la fatiga. ¿Qué es la hiperdisponibilidad y cómo afecta a las personas en el día a día? Licenciado, y la bienvenida. Claro, muchísimas gracias, doctor Douglas. Bueno, un placer estar hoy presente en este canal, compartiendo, por supuesto, mis conocimientos como psicólogo clínico y aportando, en este caso, pues, recomendaciones en estos tiempos tan complicados y tan difíciles que hemos estado viviendo en los últimos meses. Y bueno, que esto va a complementar para lo que es la salud mental del ciudadano venezolano. En este caso, que me hiciste ahorita la pregunta, la hiperdisponibilidad, ¿qué significa? La hiperdisponibilidad tiene que ver con que nosotros creamos o hagamos creer a las demás personas que debemos estar disponibles las 24 horas, siempre activos, para solventar, sea a nivel familiar, sea a nivel social, sea a nivel laboral, sea a nivel de amistades. O sea, es una cuestión que siempre tenemos que estar disponibles. Y esto es un factor, y me gusta mucho este tema en el día de hoy, de la hiperdisponibilidad, porque muchas veces no tenemos como un stop en la vida. O sea, sentimos que la vida está sumamente rápida. Constantemente estamos haciendo miles de una actividad en nuestro día a día. Y aquí es donde comenzamos entonces a sentir lo que es la fatiga emocional. Esa fatiga emocional que nos hace sentir muchas veces culpables, esa fatiga emocional donde muchas veces nos sentimos tristes, donde muchas veces nos sentimos ansiosos, porque queremos cumplir con tantas cosas que a fin de cuentas nos olvidamos del más importante, que es uno mismo. Entonces queremos cumplir con la pareja, queremos cumplir con los hijos, queremos cumplir con los amigos, queremos cumplir con el trabajo, queremos cumplir con el país, y nos olvidamos, por supuesto, de cumplir con nosotros mismos, de tener esa brecha de tiempo. ¿Y cómo lo podemos relacionar con lo que vivimos hace poco con respecto al terremoto? No sé si has escuchado mucho escuchar de que habían personas que se sentían culpables porque no podían ayudar, porque no podían ir de cierta manera a La Guaira, pues ayudar a esas personas que perdieron todo, que se sentían culpables porque de repente no tenían la disponibilidad económica para de repente aportar económicamente, se sentían culpables porque si salían en un momento a comerse algo sabroso en la calle, sentían culpables porque otras personas no se lo podían comer. Sí. Entonces eso traía como un sentimiento de culpa, cuando realmente es algo de cierta manera desproporcional a nivel psicológico. Porque sí, es verdad, muchas personas la estaban pasando mal, pero eso no quiere decir que yo también me voy a autoflagelar. Eso quiere decir que también voy a de cierta manera ser malo conmigo mismo. No por disfrutarme algo en específico, cuando otras personas están de repente pasándola mal, quiere decir que de cierta manera eso está interfiriendo. Más bien, muchas veces en momentos de crisis tenemos que buscar momentos también de felicidad. No todo es tristeza, pero muchas veces cuando estamos en momentos de crisis buscamos todo lo catastrófico. Y por eso que mayormente nos colapsamos de información negativa en las redes sociales, donde solamente nos enfocamos más en lo negativo que en lo positivo. Estamos más pendientes de cuántos muertos existieron y no en cuántas personas fueron rescatadas.
Estamos más pendientes de cuántos edificios se cayeron en vez de estar pendientes de cuántos edificios o casas quedaron todavía en pie. Entonces son cosas que de repente comenzamos a tener una percepción ya catastrófica, que eso nos va a interferir o nos va a afectar de manera anímica, de manera emocional. Y qué persona estando triste, qué persona estando en condición de crisis ansiosa, qué persona de cierta manera depresiva, qué persona de cierta manera sufriendo de ansiedad generalizada puede ayudar o puede contribuir. Ninguna. Primero tenemos que estar bien nosotros para poder también dar a las demás personas. Y eso es algo muy importante. Por eso estar muy pendiente, estar muy activo, queriendo cumplir con tantas cosas, también nos puede causar un gran daño. Importante. Bueno, conversamos ya con el licenciado psicólogo clínico Elio Barrio varias oportunidades y ya tenemos un compromiso de hacer otro programa la semana que viene, porque esta situación ha afectado la salud mental y la mayoría de los mensajes que hemos recibido durante la semana desde que anunciamos es problema de salud mental y queremos concatenar estos días dándole a ustedes las pautas necesarias, el apoyo necesario, la orientación necesaria de manos de nuestros especialistas, de la gente que estudió, la gente que está preparada para eso. Ya abierto la participación, el 0424-332-9421. 0424-332-9421 por aquí. Buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa. Saludo al licenciado Barrio. Cuando hablamos de fatiga emocional, ¿a qué nos referimos? Yasmile Quintero, del Casco Central. Excelente pregunta. Bueno, cuando nos hablamos de fatiga emocional, estamos haciendo referencia de que una persona ha agotado los recursos psicológicos para confrontar pues ciertas situaciones en la vida. Eso quiere decir que la persona no es un desgaste físico. Muchas veces nos sentimos agotados, pero ese agotamiento que tenemos en la actualidad no tiene que ver con un agotamiento físico, sino mental, psicológico. No queremos hacer las cosas, nos sentimos apáticos, y esto de cierta manera está causado por todo el cansancio que vamos acumulando por mucho tiempo. Cuando queremos de cierta manera hacer mucho y al final de cuentas sentimos que hacemos poco. Allí es donde nosotros consideramos que hay una fatiga emocional. Esta fatiga emocional también se considera o se cataloga cuando la persona de cierta manera tiene muchísimas actividades en el día, no solamente a nivel laboral, porque muchas veces solamente nos enfocamos en lo laboral, sino también desde el punto de vista familiar. Cuando hay niños en la casa, de cierta manera queremos completamente atenderlos, pero lamentablemente cuando utilizamos todos los recursos, porque queremos ser más que responsables, entonces cuando tenemos un momento de descanso nos sentimos culpables. Cuando de repente me quedo un poco más, unas horas más dormido, entonces soy culpable también. Cuando de repente digo, me voy a tomar una ducha con calma, me la voy a disfrutar, entonces también siento culpa, me siento mal, porque tengo otras cosas que debería hacer. Entonces constantemente estoy justificando cada una de mis acciones que de cierta manera representan algo normal para nosotros, y estamos entonces sobreponiendo otras cosas en nuestro día a día que resultan ser muchas veces más importantes. Entonces la fatiga emocional es, de cierta manera, sentirnos agotados, no físicamente, sino mentalmente, ese cansancio que muchas veces llega con sentimientos de abatimiento, con sentimientos de tristeza, con sentimientos de frustración, con sentimientos de que somos insuficientes, con sentimientos que de cierta manera nos llevan a la depresión, nos llevan a la ansiedad, que nos interfiere en nuestro día a día. Entonces, allí es donde hablamos sobre la fatiga emocional. Esa es la fatiga emocional, que la sentimos la gran mayoría yo creo que de los venezolanos, porque actualmente llevamos una vida tan apresurada. Estamos solventando las cosas económicamente, estamos solventando pues de repente que no nos falte las cosas en nuestra casa, estamos solventando las cosas en el trabajo, estamos solventando las cosas de los hijos, estamos solventando las cosas, entonces todo es solventar, 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 y nos olvidamos de algo tan importante como es uno mismo, que de repente salir a comer, un momento de calidad, ese espacio de tiempo que uno dice, oye, para mí lo voy a disfrutar. Bueno,
conversando con el psicólogo clínico, Elio Cortés, bueno, amigo de la familia, y de verdad que nos llena de orgullo que estos jóvenes, que los vimos de muy pequeños, se hayan preparado y sigan dando ejemplo. Estamos en buenas manos. Seguimos abiertos a la participación, por aquí llegando muchos mensajes. Buenas noches, doctor Douglas, saludo al licenciado Barrio. La fatiga emocional se puede vivir con mayor intensidad con la situación del terremoto. Gladys Sánchez de la Morera. Claro que sí. Ya una persona que ya estaba ya de cierta manera arrastrando una fatiga emocional por el día a día, por las actividades cotidianas que tenemos nosotros los venezolanos, de lidiar con tantas cosas, muchas veces con carencias, muchas veces con factores externos que nos complican un poquito más la vida, pues imagínense con una crisis como es un terremoto. Esto multiplica, en este caso, por 2, hasta incluso por 3, la afectación del agotamiento emocional. Porque de cierta manera es como que no he solventado algo y ya me está llegando otra ola. Es como que no tenemos un respiro. Y eso trae muchas incertidumbres, porque muchas veces no tanto el problema durante el terremoto, sino lo que sucede después del terremoto, donde hay muchas incertidumbres, por ejemplo, las personas que perdieron sus viviendas, cómo va a ser la respuesta a nivel político, cómo van a ser de repente las atenciones a nivel médico, todas estas carencias que se crean a través, por supuesto, de un fenómeno ambiental como fue un terremoto tan grande como el que recibió Venezuela. Entonces eso se acumula hasta incluso con de repente las dificultades, los problemas que teníamos en el día a día. Claro. Y esto trae también de cierta forma un nivel mucho más amplio y más grande, porque entonces muchas personas perdieron sus trabajos, entonces están desempleadas. Hay muchas incertidumbres y mucha preocupación con respecto a todo este tipo de casos. Entonces, y cuando hay menos respuestas, entonces hay más ansiedad. Donde hay más incertidumbre, hay mucha más preocupación, más ansiedad, más temor, más pánico, más miedo, porque entonces de cierta manera lo que de repente yo ya tenía como una base sólida de una sensación de tranquilidad, la pierdo por completo. Así es. Es comenzar otra vez desde cero. Así es. Bueno, ya estamos abiertos a la participación por aquí. Muy buena noche. Nos encontramos en el programa Salud y Municipio. Estamos conversando con el licenciado psicólogo clínico Elio Barrio. Por favor, se identifica. Adelante. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ayarita Cire Saldeño, cédula de identidad 13.573.512, venezolana, sanjuanera. Le estoy llamando desde Rancagua, Chile. De Rancagua, Chile, la profesora Ayarit Saldeño, que no se pierde el programa Salud y Municipio. Agradecido por esa sintonía internacional, profesora. Adelante, profesora. Excelente, bueno, su invitado. Creo que todos en algún momento hemos sentido fatiga emocional y no, de pronto la podemos confundir con lo que es la fatiga física, esa cuestión de cuando uno lo sobrepasa los problemas, las emociones, las circunstancias, todas esas cosas te complican. Esa fatiga emocional tiene que ver con lo que es crisis de pánico y esos temas. Sí, de cierta manera muchas veces puede haber un momento de angustia que nos preocupa cuando son situaciones muy críticas, como por ejemplo ahorita que vivimos la situación del terremoto, que muchas personas perdieron cosas muy significativas, familiares, mascotas, bienes materiales. Eso genera, por supuesto, muchas veces crisis de pánico, porque es un desespero al no saber qué puedo hacer. Ahora, ¿cómo quedo yo? ¿A quién me puede ayudar? Entonces son muchas incertidumbres que nos agotan emocionalmente, que nos agotan mentalmente, porque estamos buscando pues una respuesta de cómo sobrevivir. Y muchas veces cuando no tenemos esta respuesta, lo que genera también es pánico, miedo, terror. No sé cómo voy a hacer, pero tengo que buscar las maneras de sobrevivir. Así es.
Sí, bueno, y no solamente pánico, la gente queda como con esa visión y queda con esa fijación, doctor. Correcto. Nosotros lo vivimos, hace poco estábamos en una reunión y sonó una puerta durísimo y todo el mundo empezó a gritar. Y fue la brisa que golpeó la puerta, pero entonces Sentimos que hubo una lluvia muy fuerte y ya estamos entonces preocupados de que haya algún tipo. Y eso por más que sea, al estar en un estado de alerta 24/7, eso afecta también la facultad para dormir. Entonces comenzamos a ver el trastorno del sueño, insomnio, la persona pues le dificulta dormir. Y otras características también que suelen haber cuando uno está muy pero muy activo. O sea, estamos de cierta manera como a la expectativa. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué cosa peor puede ocurrir? ¿Por qué? Porque es como un mecanismo de defensa que nos hace sentir mentalmente que preparándonos, adelantándonos a los acontecimientos, aunque no vayan a ocurrir esos acontecimientos, vamos a estar entonces defendidos. así es. Bueno, gracias por la pregunta a la licenciada Yarisa Ardeño. Extraordinaria la respuesta. Y agradecido, bueno, saludos a nuestra gente ya en Chile, en Santiago de Chile, en Rancagua, y a todos los venezolanos que por una u otra forma han abandonado nuestro país, la diáspora. Le damos un cordial saludo. Seguimos en sintonía. Seguimos con la participación por aquí, licenciado. Muy buenas noches, doctor Douglas. Extraordinario programa. Saludo al licenciado Elio Barrio. ¿Cuáles son las señales de alerta para reconocer que tengo una fatiga emocional? Carolina Pérez del Casco Central. Excelente pregunta, porque cuando uno tiene de cierta manera una fatiga emocional, siempre hay unas señales previas para que uno pueda entonces de cierta manera atender esa situación. Muchas veces la dejamos pasar como desapercibida y hasta incluso algunas veces la relacionamos con, de cierta manera, con otros factores. De repente, como lo dijo la profesora que acaba de ahorita preguntar, que muchas veces, doctor Douglas, lo referimos es que el cansancio físico, el cansancio que tenemos es por la jornada de trabajo, cuando realmente es un acumulo de cosas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo reconocer estas señales? Bueno, muchas veces la podemos reconocer, en este caso, cuando tenemos una ansiedad activa. La persona se siente culpable por de repente no contestar un mensaje a un familiar cuando uno está descansando, cuando uno está intentando desconectarse del teléfono, cuando de repente dejamos una actividad que puede esperar para otro día y sentimos la culpa de que no lo hicimos en el momento preciso o en el momento preciso que otra persona lo necesitaba. También lo podemos ver cuando sentimos culpa por ser buenos con nosotros mismos, cuando de repente nos tomamos un tiempo de calidad con la familia, para nosotros de repente descansar un viaje en particular, que entonces nos sentimos entonces bastante preocupados y nos sentimos culpables. Entonces todo viene cuando sentimos mucha culpa por cosas buenas que de repente podemos hacer con nosotros. Otra señal importantísima tiene que ver, otra señal importantísima tiene que ver con cuando queremos estar disponibles las 24 horas al día. Así es. De repente tengo un día de descanso o estoy de vacaciones y es imposible quedarme quieto en la casa, sino que tengo que estar limpiando la casa, sacando la mascota, limpiando el carro, o cuando de repente deberías estar descansando, tomándote un relax, viendo de repente tu televisión y de cierta manera compartiendo con un ser querido. Entonces son muchas señales las que podemos identificar cuando tenemos una fatiga emocional. Bueno, por aquí muy buenas noches. Nos encontramos en el programa Salud y Municipio con el licenciado Elio Barrio, psicólogo clínico. Adelante, buenas noches. Buenas noches, le hablo de aquí de La Morera, Dimas Contreras de Familia. A mi lado se encuentra William Rate, que estamos conversando en estos momentos. Y la pregunta es para
el psicólogo, mira, la situación que está pasando en el país, el alto costo de los alimentos, el bajo salario, los problemas que se están presentando en el país con la situación política en el país, los apagones, eso amerita que una persona viviendo esa situación tenga que ser asistido por un psicólogo. Buenas noches. Buenas noches, gracias a nuestro apreciado y querido amigo, compañero de la lucha democrática, Dimas Contreras, quien se encuentra acompañado de nuestro compadre y hermano, nada menos que William Ratia, el sector del Bahomo La Morera, esos dos sectores que unen estos dos grandes dirigentes. Gracias por la participación, Dimas, gracias. Bueno, claro que sí. Es importantísimo porque, como digo, el factor del agotamiento emocional tiene que ver cuando nos dejamos abrazar por todas las dificultades y circunstancias de la vida. Y ahí es donde entra las dificultades con los altos costos de los alimentos, con las dificultades económicas que vive de repente el país, que vive cada uno de los venezolanos. De cierta manera también los problemas políticos, las indiferencias políticas, las fallas en cuanto a lo que es la parte del sector muchas veces salud, que muchas veces, oye, nos sentimos también complicados porque hay un alto costo también en cuanto a la parte de la salud. Entonces, de cierta manera, es importantísimo destacar que eso genera una secuela, un factor fundamental en la psiquis del venezolano como tal. Entonces, muchas veces nos sentimos, por supuesto, desesperanzados, nos sentimos tristes, nos sentimos que no tenemos ánimos para seguir luchando, nos sentimos descaídos, nos sentimos deprimidos, nos sentimos sin una solución viable. Tenemos tantos problemas, pero pocas soluciones. Y de cierta manera muchas veces nos sentimos hasta incluso abandonados, porque nos sentimos como que alguien realmente hace cosas oportunas por nosotros. Algo fundamental que está ocurriendo en la actualidad con la parte de noticias. Muchas veces escuchamos a nuestros dirigentes políticos dar tantas promesas que muchas veces ni siquiera se cumplen. Entonces uno... Ya no se le cree. Sí, y crea como que un factor de esperanza. Porque tú en el momento cuando escuchas, oye, tengo la esperanza de que eso se va a cumplir, y cuando pasa el tiempo te das cuenta que no se cumple. O si se cumple, medianamente. Entonces es algo que comienza a perder la credibilidad. Yo siempre digo que uno tiene que ser congruente. Lo que uno dice con lo que hace. Así es. Para uno entonces tener de cierta manera una credibilidad con todas las personas que te escuchan. Tú no puedes decir una cosa y hacer otra. Entonces es importantísimo que cuando la parte política comience a comprender que no solamente es para salir del paso, decir cierta información, sino que esa información, cada uno de los venezolanos nos estamos escuchando como una forma oportuna primero de oportunidad, de solución y hasta incluso de esperanza. Y cuando juegan con la esperanza de una persona y cuando se pierde la confianza de una persona, es más difícil recuperarla. Bueno, ahí comienza la diáspora, abandonar el país, abandonar las cosas, ahí empieza la decadencia, que esos temas los vamos a tratar también. El amigo Dimas, nuestro compañero de lucha democrática, Dimas lo trató muy bien también, fíjate. Él dijo, hay carencia económica, salarios insuficientes, desempleo, corrupción. Fíjate, llega de tu jornada de trabajo a tu hogar, se va la luz, tu hora de descanso. Correcto. O al contrario, cuando te llegue el agua, lamentablemente se va la luz. Correcto. Cuando está en la cola de la gasolina y está cerca de tu surtidor que te corresponde, se va la luz. Entonces hay una serie de cosas que también afectan y se van sumando a la serie de cuestiones que se vienen arrastrando, que lamentablemente no tenemos respuesta ante esa realidad. Y eso también crea y nos afecta a nuestra salud mental. Claro, y date cuenta, son factores que muchas veces no están bajo el control de nosotros, porque lamentablemente nosotros no tenemos la llave con que abren el agua para el sector donde uno vive, o bajan de repente esa parte que se va a la luz, que es el sector donde uno vive. Y entonces, sí, a veces sin informar, porque antes nos preparaban, es decir, claro, mire, de tal hora a tal hora el sector tal no va a tener luz. Claro. Se preparaba. Y lo que es el cumplimiento, porque esas son las medidas preventivas para que tú también cuides a nivel social, ¿ok? La parte psicológica del venezolano, del guariqueño, del sanjuanero, porque cuando tú estás entonces a
a la deriva, eso genera, por supuesto, todos estos factores que nos desbordan a nivel emocional y que nos afectan. Y por eso es que ves tantas personas irritables de repente en la calle, que por cualquier cosa explotan, que porque cualquier cosa le incomodan. ¿Por qué? Porque de cierta manera estamos predispuestos, ya estamos Sí, agotados, como dice la palabra, agotados emocionalmente. correcto. Por aquí seguimos abiertos la participación 0424-332-9421 para su mensajería o por su llamada en vivo y directo. Buenas noches, doctor Douglas. Lo felicito por ese extraordinario programa. Muy necesario, educativo. Saludos al licenciado. Se expresa muy bien. Es de la familia Barrio de Pueblo Nuevo, que si tú eres de la familia Barrio de Pueblo Nuevo. Ok. Por aquí, y pregunta, ¿cuáles son los trastornos o afectaciones más comunes que genera la fatiga emocional? Bueno, uno de los factores... Gladys Peña, de Ok. Pueblo Nuevo. Excelente. Bueno, uno de los trastornos más comunes que llega a ocurrir durante este periodo de fatiga emocional es la afectación del sueño. La gran mayoría de las personas comienzan a sufrir de insomnio o exaltación del sueño. Eso es muy común, que se llama trastorno del sueño. Son personas que mayormente están hipervigilantes, están como tan activos que eso consume lo que es la energía mental. La persona se acuesta y lo que está pensando en cómo va a solucionar cada uno de los problemas del día siguiente. Y comienza a tener un mal higiene en cuanto a la parte del sueño. Esto entonces interfiriendo de que no duermo, no tengo un sueño reparador. Si duermo, me levanto tan cansado como cuando me acosté. Eso pasa. De cierta manera, me despierto a las 3 de la mañana y luego no puedo dormir más. Entonces, eso es uno de los factores, una de las señales principales también cuando se habla de afectación emocional o agotamiento emocional. Otro trastorno es el trastorno de ansiedad generalizado. Cualquier cosa me pone ansioso. Siempre quiero estar activamente pues buscando soluciones. No he terminado de solucionar algo cuando ya estoy buscando entonces solucionar lo que sigue. Y esto crea como consecuencia pensamientos desagradables, catastróficos. Siempre estoy pensando en algo malo, siempre estoy pensando que algo me va a pasar, siempre estoy pensando de que, bueno, ya estoy indispuesto, salí a trabajar, de seguro se me va a ir la luz. Voy a tener que entonces, de cierta manera, cerrar temprano o no voy a poder hacer el trabajo que tengo pendiente. Entonces ya comienzo a tener pensamientos catastróficos que van generando, que es una secuela, es como una pelota de nieve, que cuando ves se va convirtiendo cada vez más grande. Otra afectación, que es algo muy, pero muy crítico, que es la depresión por ansiedad o por estrés. Hay personas que están de cierta manera, tan agobiada emocionalmente que lo que hacen es tener una decaída en cuanto a la emoción. Se sienten tristes, se sienten deprimidas, se sienten desamparadas, se sienten agotadas, que no quieren hacer absolutamente más nada. Casi siempre son esas tres que son las más principales, más fundamentales, que suelen adquirirse durante ese proceso de la fatiga emocional que vive muchas personas. Si usted está sintiendo en algún momento de alguna de estas cosas, se siente identificado sobre todo, o le hace ruido, todas estas cosas que yo estoy hablando en este momento, pues le invito de que busque ayuda psicológica, que no tenga miedo. Muchas veces tenemos miedo de ir al psicólogo, y cuando realmente la ayuda psicológica es algo fundamental, debemos de normalizarlo. Antes lo vemos como algo anormal. Y de cierta manera teníamos un cliché de decir que ir al psicólogo era para personas que estaban un poco con trastornos mentales, por decirlo así. Para no decir otras palabras, cuando realmente el que va al psicólogo es una persona valiente porque quiere confrontar esos demonios internos que muchas veces nos hacen la vida un poco más complicada. Entonces lo invito, no tenga miedo, acuda, consulte, eso es lo más normal que uno debe hacer por uno mismo. Así como uno va a un odontólogo cuando le duele una muela, un diente, uno también tiene que ir también muchas veces a despejar un poco la mente, a sacar cosas que no nos sirven y cambiar también estilos de vida que nos afectan en nuestro día a día y no nos damos cuenta. Y acudir a los profesionales que se prepararon, que estudiaron para eso, sobre todo la salud mental. A veces nos conformamos con el consejo del compadre, de la comadre, del panita, del amigo, y en ocasiones librando licor. Sí, señor, y date cuenta, algo muy fundamental que tiene que ver la diferencia
entre acudir de repente a un consejero, a un amigo, una amiga o un familiar, que acudir de repente a un profesional. Y tiene que ver con la objetividad. Claro. Muchas veces nuestras amistades nos dicen lo que nosotros queremos escuchar. Los familiares muchas veces, por consolarnos, nos dicen lo que de repente nosotros necesitamos escuchar. Pero realmente, como yo siempre digo en mis consultas, no estoy aquí para decirte lo que quieres escuchar, estoy aquí para decirte lo que realmente necesitas escuchar. Porque eso es lo que nos va a ampliar de cierta manera nuestra percepción, donde nosotros nos vamos a poder hacer una reflexión de lo que estamos haciendo para poderlo corregir. Pero si seguimos pues de cierta manera nadando en nuestras propias mentiras y en nuestras propias justificaciones y buscamos personas que también nos justifican, entonces no va a haber un cambio. Así es, bueno, estamos conversando con el licenciado psicólogo clínico Elio Barrio. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, extraordinario programa, lo felicito. Saludo al licenciado Barrio. ¿Cuáles son las herramientas o recomendaciones para evitar la fatiga emocional? Juan Carlos Rodríguez de El Mahomo. Excelente, bueno, una de las recomendaciones, porque no solamente es tener las señales, no es solamente tener pues el conocimiento de qué es lo que nos puede pasar si no atendemos la fatiga emocional, como los trastornos que hablé con anterioridad, sino que tiene que ver también cómo yo puedo de cierta manera atender estas afectaciones o cómo lo puedo evitar, qué herramientas puedo utilizar. Algo fundamental, siempre debemos de tener un espacio para nosotros. Muchas veces nos olvidamos de esa persona tan importante como es uno. Te invito que si tienes la oportunidad de hacer un hobby que te haga feliz, hazlo. Muchas personas de repente tienen como hobby el hacer ejercicio y es su momento feliz. Hay otras personas que su momento feliz es hacer un postre. Hay personas que de repente su momento feliz es ver televisión con su esposo o con su esposa. Hay personas que tienen un momento feliz de salir a caminar y disfrutar de repente de los paisajes. Entonces, esos son los momentos de calidad que debemos de tener día a día, los momentos de amor, yo lo llamo. ¿Por qué? Porque es un momento en que uno mismo se va a dar ese cariño, que no solamente es responsable de darnos las otras personas, sino que somos responsables nosotros, tenemos que comenzar con nosotros mismos. Y esto va a ayudar primero que te sientas a gusto contigo, de que tengas un momento de escape, y eso va a contribuir mucho y te lo vas a agradecer al momento de estar disfrutando de ese momento. ¿Qué otra cosa puede ser? Aprender a decir que no. Muchas veces queremos decir sí a todo. Siempre queremos cumplir con todo el mundo. Quedamos bien con todo el mundo, pero quedamos entonces mal con nosotros mismos. Tenemos que identificar qué cosas son prioritarias y qué cosas pueden esperar. Muchas veces vamos de repente a una reunión familiar por obligación, para no quedar mal, para que no hablen de uno, y de repente uno lo que está agotado y lo que quiere es quedarse en la casa. Entonces ya allí, mira, yo siempre he dicho, nada como ser sincero, y eso han sido recomendaciones que le he dado hasta incluso a mi propia familia. Comenzar con ser sinceros con nosotros mismos. Cuando no podamos hacer algo, cuando no podamos cumplir con algo, que los tiempos sean por nosotros, no por el tiempo de otro, porque si es para el tiempo de otro, lo quiere inmediatamente. No le importa si tú estás cansado, no le importa si tú estás compartiendo con tu hijo o con tu hija, no le importa si estás en un viaje de placer, no le importa si estás durmiendo, porque las personas son así. Lo que hacen es solicitar sus necesidades porque necesitan que sean atendidas en el momento. Entonces tenemos que también establecer esos momentos de decir, no puedo en este momento. Decir no no quiere decir que no vayas a cumplir o que no lo vayas a hacer. Decir no quiere decir que lo voy a hacer, que te voy a ayudar, que te voy a apoyar en el momento oportuno. Y algo fundamental con respecto a la tecnología. Muchas veces tenemos un WhatsApp y tenemos las flechitas que se colocan de color azul, que quiere decir que ya te leí. Esto genera una presión muy grande, porque muchas veces leemos y tenemos la obligación de contestar inmediatamente, cuando realmente debemos de contestar en el momento que uno está disponible y no todo el tiempo estamos disponibles. Entonces, si usted tiene eso, yo le recomiendo que si siente esa presión por contestar o responder una llamada, que usted quite pues ese factor sino que usted pueda leer y pueda contestar en el momento oportuno.
Así es, así lo tengo yo. Por aquí, buenas noches, doctor Douglas, muy buen programa. Saludo al licenciado Barrio. ¿Cómo podemos diferenciar un cansancio normal de una verdadera fatiga emocional? Gisela Perdomo del Casco Central. Excelente, porque muchas veces se confunden estos dos términos, el cansancio normal con el cansancio, la fatiga emocional. Y una de las cosas que la diferencia es que mayormente puedes pasar meses sintiéndote cansado. Y aunque duermas, descanses, te sientes siempre agotado. Y ahí ya eso no es un cansancio normal. Porque sí es verdad, uno puede tener una jornada del día bastante fuerte, pero si tú duermes y al día siguiente te levantas descansado, quiere decir que tú has recuperado esa energía que de cierta manera me suministraste en ese día. Pero si usted se amanece cansado igual o peor que el día anterior y ese día siguiente también se siente más cansado aún y es como una secuela, entonces ya esto no es un cansancio normal. Ya esto es una fatiga emocional que se está viendo reflejado ya a nivel también físico. Porque recordemos que la mente controla todo. Si yo estoy cansado acá, estoy cansado de forma complementaria. Muchas veces estamos tan cansados mentalmente que ni queremos hablar con otras personas. Así es. No queremos que nos molesten. Entonces allí es donde uno dice, algo malo está pasando porque comienzo a desconectarme. Desconectarme de las personas que me quieren, desconectarme de las personas que me aman, desconectarme hasta incluso de mí mismo. Así es. Bueno, seguimos abiertos a la participación. Muchas preguntas, gracias a nuestros queridos televidentes que todos los miércoles nos siguen. De verdad que nos alegra mucho. Buenas noches, doctor Douglas. Excelente programa, excelente invitado, el licenciado Olio Barrio. ¿Qué papel juegan los teléfonos inteligentes, las redes sociales y la mensajería instantánea en este problema? Es Nelly Mendoza de Las Palmas. Bueno, imagínate, ya lo había conversado en cuanto a las herramientas de quitar esos vistos de los WhatsApp, porque es importante destacar que afecta muchísimo. La tecnología nos ha sobrepasado, ya todo actualmente es instantáneo. Y cuando hablamos del punto de vista noticial, de noticias, ¿ok? La noticia ahorita rueda con mucha facilidad, con mucha rapidez. Y muchas veces nos sobresaturamos de información. Estamos viendo no solamente las noticias nacionales, sino también las noticias internacionales y nos agobiamos de tantos problemas. Yo siempre digo, uno lo que tiene es que comenzar a poner límites con respecto a los artefactos inteligentes. Una de las cosas que yo te puedo invitar a ti, televidente, es que en la primera hora de tu día, de tu mañana, estés desconectado del teléfono. Casi siempre lo primero que uno hace, hasta incluso antes de cepillarse, es agarrar el teléfono para ver qué mensajes hay. Y comenzamos de una vez a contestar o comenzamos a revisar las redes sociales. Y allí esto es lo que te estás desayunando. Y muchas veces lo que nos estamos desayunando no son informaciones o no son noticias bonitas, son noticias catastróficas. Entonces imagínate tú, comenzar el día con malas noticias. Qué cosa tan horrible. Por eso es importante que tú tengas como una especie de ritual, despertarte, dar agradecimiento a Dios por un nuevo día, hacer de repente tu higiene personal, tomar el desayuno con calma con tus seres queridos, o si estás solo, pues contigo mismo. Y ya después de haber hecho estos aspectos que son fundamentales para el ser humano, ya allí entonces comenzar a utilizar el teléfono, utilizar las redes sociales, para entonces comenzar con un mejor día. Aplíquelo durante una semana y después se va a dar cuenta del cambio tan significativo que es el no comenzar el día con el teléfono en la mano. Así es, bueno, hay que tomar en práctica estas orientaciones, estos consejos que nos da nuestro querido apreciado licenciado Barrio por aquí. Buenas noches, doctor Douglas, excelente programa, saludo al licenciado. ¿Cómo influye la fatiga emocional en la convivencia familiar, la pareja y las relaciones sociales? Aide García de 14 de marzo. Bueno, imagínate tú, afecta y golpeas muy considerablemente. ¿Por qué? Porque mayormente cuando estamos fatigados, muchas veces no solamente estamos o deprimidos, sino también estamos algunas veces irritados. Entonces, cualquier mínima cosa
que pueda ocurrir en el contexto familiar, termina creándose entonces un conflicto, un problema. ¿Por qué? Porque ya no estoy tan, de cierta manera, tan dispuesto, no soy una persona tan, de cierta manera, tan calmada, sino que ya estoy ya predispuesta con todo. Entonces comienza que cualquier cosa es un detonante, es una explosión dentro de la casa, porque de repente dejé un vaso y ese vaso a mí me incomodó y terminé reaccionando impulsivamente, porque eso también nos genera la impulsividad. Comenzamos a representar nuestro malestar interno hacia de forma externa. Entonces ahí comenzamos a ver que tenemos problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, con nuestra mamá si vivimos con mamá, con cualquier familiar que esté dentro de nuestro núcleo familiar. Y ellos son los que más pagan las consecuencias, porque lamentablemente la persona más cercana es el que se va entonces, lamentablemente, se va a sentir esos efectos secundarios de lo que es la fatiga emocional, porque es quien se lo va de cierta manera, como dice coloquialmente, a calar. Entonces, allí en ese aspecto, ¿qué otras cosas? La fatiga emocional también a nivel de pareja interfiere muchísimo porque ya la persona no está de forma afectiva. Entonces, carece lo que es la parte sentimental, parece lo que es la parte de los cariños, de los detalles, hasta incluso afecta muchísimo lo que es la parte de la intimidad, importantísimo. Entonces vemos que de repente mi pareja no me busca íntimamente, está simplemente cansado, quiere estar simplemente que ni siquiera le quieren que le hable, quiere estar encerrado, o está siempre iracundo, todo le molesta, todo le incomoda, está insoportable, por cualquier cosa pelea. Entonces allí comenzamos a ver cómo hay un deterioro a nivel familiar, a nivel de contexto social, porque no solamente lo capta los más cercanos a ti, que es la familia, sino que también lo va a captar tu amigo, tu amiga, tus compañeros de trabajo. Entonces muchas veces esas personas pueden preguntar, bueno, ¿y qué le pasa a este? Así es. Bueno, pues seguimos abiertos a la participación. Muchas preguntas y agradecido con nuestros televidentes. Este programa lo hacen ustedes. Muy buenas noches, doctor Douglas. Extraordinarísimo programa. Bueno, saludos al licenciado Barrio. En el ámbito laboral, muchas personas sienten que deben de estar disponibles para el trabajo, incluso fuera del horario. ¿Qué riesgo implica esta situación para él y para su salud? Bueno, imagínate, implica... Sobre todo los médicos, los psicólogos. Bueno, eso es lo que iba a hablar. Voy a hablar de una experiencia personal. Yo de cierta manera hace poco estuve sufriendo de la fatiga emocional. Imagínate, yo no estoy, ¿cómo que se llama? Exento de sufrir también de algunas consecuencias. Lo importante no solamente reconocerlo, sino también hacer las medidas necesarias para salir de eso. Y era que lo que son los servicios de salud, ¿ok? Y hasta incluso empresarios también, no ponen un límite fijo con respecto a los horarios de trabajo. Entonces uno se siente que está disponible las 24 horas, pero esas 24 horas sin cambio de turno. O sea, sí, así es. Aquí en este caso, constantemente. Entonces, muchas veces nosotros malacostumbramos también a las personas, porque lamentablemente un horario de trabajo acorde son 8 horas al día. Y muchas veces llegamos a la casa y estamos contestando mensajes de trabajo, estamos recibiendo llamadas de trabajo. Y hasta incluso hay jefes que se convierten también hasta incluso abusadores, porque optan por llamar en momentos para solicitar informaciones en momentos que no son acordes, que no estamos ni siquiera en la oficina, que estamos de repente con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestro familiar, o haciendo cualquier tipo de cosas que interrumpen lo que vendría siendo la dinámica personal de una persona. Allí es donde nosotros debemos de colocar límites, no por decir, oye, mira, no estoy en mi jornada laboral, no quiere decir que usted le está faltando el respeto a ese jefe o a ese supervisor o a esa persona, a ese paciente, sino buscar pues lapsos de tiempo acordes. Yo de cierta manera, hace poquito, opté con la opción de desconectarme del teléfono a una cierta hora. Yo cada vez que llego a mi casa, no apago el teléfono, sino que lo pongo en silencio, lo pongo a cargar o lo pongo en una mesita
y lo suelo revisar el día siguiente. ¿Por qué? Porque anteriormente comencé a malacostumbrar que podía contestar a cualquier hora, sean 10 de la noche, 11 de la noche. Algunas veces estaba yo viendo una película, estaba disfrutando de una cena o de un desayuno y no me permitían ni disfrutarme lo que estaba haciendo en el momento por querer entonces atender a otras personas. Entonces, hay cosas que son prioritarias. Hay momentos que de cierta manera, hay cosas que no podemos dejar para otro día, pero hay muchísimas más cosas que sí podemos de cierta manera ponerle un tiempo oportuno para poder ser atendido. Entonces te invito a que discrimines qué cosas puedes ponerle tú un tiempo y qué cosas de repente debes atender en el momento preciso. Así es, por aquí seguimos la participación. Buenas noches, doctor Dula. Muy importante programa. Saludo al licenciado Elio Barrio. Existen grupos de personas más propensos a sufrir fatiga emocional, como cuidadores, docentes, personal de salud o madres y padres de familia. Es la licenciada Ayari Sardeño de Rancagua, Chile. Correcto. Aparte que nos llamó, nos mandó. Sí, nos mandó un mensaje. Imagínate, por supuesto, es que es de cierta manera algo importantísimo. La fatiga emocional la hemos percibido todos en algún momento de la vida, porque de cierta manera, sí, hay personas que son más vulnerables a sentirlo. En el caso de los médicos, en el caso de las enfermeras, en el caso de todos los que estamos en el ámbito de la salud, porque hay muchas personas que necesitan de nosotros y dependen de nosotros. Entonces muchas veces estamos tan disponibles para las demás personas que dejamos de estar disponibles para nosotros mismos. Igual que las personas que tienen familiares bajo cuidado, comenzamos a perder la noción de nosotros mismos y cuando debemos de apoyarnos con otras personas. Yo siempre recomiendo, la carga no solamente la debe llevar una sola persona, la carga es mucho más sencilla llevarla cuando la compartimos. Y muchas veces los padres de familia o las cabeceras de familia quieren llevar toda la carga por la familia, cuando ese no es el deber ser. Todos debemos de contribuir. Lo que tenemos que aprender es, de cierta manera, a designar también, en este caso, responsabilidades, porque siempre queremos ser responsables todos con nosotros, cuando realmente podemos designar responsabilidades a otros miembros de la familia, a otros compañeros de trabajo. Podemos designar que eso nos va a generar de cierta manera un espacio para uno también descansar y para uno también darse un cariñito. Así es. Bueno, seguimos aquí en la participación. ¿En qué momento una persona debería acudir al psicólogo o profesional de la salud mental? Juan Carlos Torres, del Casco Central. Bueno, muy fundamental eso. ¿Cuándo debemos acudir a un psicólogo? Mayormente debemos de acudir a un psicólogo cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando sentimos que ya todo nos desborda, cuando sentimos que no tenemos una solución viable, cuando nos sentimos ahogados en tantas responsabilidades, cuando nos sentimos ahogados en tantas actividades del día a día, cuando nos sentimos ahogados en nuestros propios problemas. Allí es donde debemos de cierta manera acudir, porque allí vamos a conseguir muchas veces respuestas de lo que debemos de hacer, buscadas desde el punto de vista de otras personas, de otros profesionales que te pueden entonces, la linternita al final del túnel, para poder entonces identificar qué podemos hacer de diferente. Y esto lo digo porque muchas veces estamos tan sumergidos en nuestros propios problemas que aunque tengamos las soluciones en nuestras narices, no la vemos. Bueno, doctor, ya estamos cerca nos quedan 5 minutos. Antes de despedirnos, ¿qué mensaje final le daría a las personas que hoy se sienten agotadas emocionalmente? Para todo, en todo momento. Bueno, mi mensaje es a la reflexión, porque con la reflexión es que podemos hacer los cambios necesarios. Si usted lleva una vida así como lo hemos nombrado, donde nos sentimos colapsados por todo, dése la oportunidad de reorganizarse, de cambiar un poquito la dinámica de vida, de dejar lo que nos hace daño. Muchas veces estamos agarrando el mango de
del sartén y está caliente y no lo queremos soltar. Hay cosas que de cierta manera son necesarias soltar y liberar para poder estar nosotros bien. Y hay otras cosas que de repente por responsabilidades no podemos dejar hacia un lado. Pero tómate el tiempo para reflexionar en qué cosas podemos de cierta manera atender en el momento y qué cosas podemos también atenderlo en momentos oportunos que nos sintamos más disponibles. ¿Por qué digo esto? Porque en la gran mayoría hacemos cosas por cumplir, no porque nos satisfagan, sino por quedar bien con el mundo, con la familia, con los amigos, con todo el mundo, y quedamos mal con nosotros. Entonces, queda bien primero contigo y verás que esa felicidad, que ese bienestar, que es ser bueno con uno mismo, se verá también multiplicado en todas las personas que están a nuestro alrededor. Bueno, Helio, antes de concluir, tengo aquí agradecemos al psicólogo clínico Helio Barrio por acompañarnos y compartir estas valiosas orientaciones. Recordemos que cuidar nuestra salud mental no es un lujo, sino una necesidad. Aprender a poner límites, respetar nuestros espacios de descanso y reconocer nuestras emociones es fundamental para vivir con mayor bienestar. Así mismo es. Si nosotros no ponemos límites sanos, nadie va a colocar límites por nosotros. Eso es algo importante. ¿Por qué? Porque cada quien va de cierta manera a poner por encima, muchas veces las personas van a poner por encima sus propias necesidades antes que las tuyas. Y allí es donde nosotros tenemos que poner límites sanos. No decir no algunas veces es sano. Y muchas veces decimos sí, aunque queremos decir que no. Así es. En virtud de este tema tan importante que estamos tratando, la salud mental, y ante la afectación del doble terremoto, queremos seguir invitándote para el próximo miércoles, Helio. Claro que sí. Un tema importantísimo, la ansiedad geopolítica, el impacto de la noticia en las mentes. Ese sería el tema que vamos a tratar el miércoles que viene. Excelente. Abierta la participación. Excelente. Porque queremos tratar, darles herramientas necesarias a nuestros televidentes, que tanto lo agradecen. Claro, y que de cierta manera no solamente tiene que ver con la problemática del terremoto, sino que nosotros hemos vivido situaciones psicológicas a través de la parte política, a través de la parte social, en la parte económica, cultural. O sea, en todos los sentidos nos hemos visto golpeados los venezolanos y eso no lo podemos hacer hacia un lado. Claro que ahorita se nos juntó también las desgracias a nivel ambiental, sí es verdad, pero tenemos otras que también nos afectan en nuestro día a día y es importantísimo, pues, de cierta manera atenderlas y no dejarlos hacia un lado, porque muchas veces ahorita la atención son simplemente en lo que sucedió con el terremoto, pero no, están esos otros factores que siempre lo hemos tenido y que siempre nos han afectado. Así, entonces queda abierta la participación, la invitación para el próximo miércoles. Así mismo es. La ansiedad geopolítica. Gracias por la invitación, Duque. El impacto de la noticia en las mentes, porque tenemos que tratar en este momento es que es importante este tipo de materia. Claro que sí. Que es importante. Bueno, agradecido nuevamente con nuestro querido, apreciado licenciado Helio Barrio. Gracias a ustedes, nuestros televidentes. Gracias por la cantidad, que es una gran cantidad de preguntas que en el transcurso se las sigo entregando al licenciado Helio Barrio y agradecido de por este extraordinario programa. Gracias a ustedes por su participación. Este programa llega a ustedes gracias a la señal de Siembra TV, su canal, el canal preferido de toda la televisora regional. Gracias a su presidente, el doctor Pedro Luque. Gracias a nuestro gerente general, el licenciado Ángel. Y gracias a nuestro máster y control sonido, como es Ángel Ochoa. Y para mí fue un verdadero honor traer para ustedes los invitados para el próximo miércoles con el programa de Salud Municipio con el invitado especial Helio Barrio nuevamente. Y recuerde nuestro final de siempre. Dios premia la constancia, Dios premia la perseverancia. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Salud y Municipio. Continúen con nuestra gran programación de Siembra TV, tu canal.
Hola, te invito a ver aquí en Siembra TV, en el canal 7.